buenas tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Mi nombre es Lipten Ojeda. Es lunes 17 de junio de 2019. Qué gusto que arranque la semana informándose con nosotros. Espero que haya pasado un excelente fin de semana y el día de ayer apapachando a todos los papás por su gran labor que realizan al cuidar a sus pequeños. Muchísimas felicidades una vez más. Ya estamos lunes 17, saludamos de una vez a todos los que se están uniendo a la conversación a través del Facebook Live. Nos encuentra como Teleyucatán, lo mismo que en YouTube. Si lo quiere ver a través de la página web es en www.teleyucatán.gov.mx. Le comparto el teléfono en el estudio 940-7600. La línea está totalmente disponible para que usted nos haga saber todos sus comentarios, saludos. Cuéntenos qué está pasando en su colonia o también, ¿por qué no, en su municipio? Vamos a iniciar con la información y mire, 16,000 acciones de vivienda a través de la firma de un convenio entre CONAVI, SEDATU, el gobierno del estado y municipios. El compromiso es entregar los apoyos a quienes más lo necesitan. El gobernador Mauricio Vila Dosal y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, atestiguaron la firma de convenio de la directora de la Comisión Nacional de Vivienda, Edna Vega Rangel, y el secretario del Instituto de Vivienda del Estado, Carlos Francisco Viñas Heredia, y los alcaldes de los 106 municipios de la entidad. Con este acuerdo, signado por los 3 órdenes de gobierno, se contempla una bolsa acumulada de 900 millones de pesos del Programa de Vivienda Social 2019, con el que se apoyará a más de 16,000 yucatecos en acciones de vivienda, informó el gobernador Mauricio Vila Dosal. Yo le comenté al presidente que había mucho compromiso de los alcaldes de Yucatán de poder participar en este programa. Nosotros destinamos 300 millones de pesos, los alcaldes haciendo un esfuerzo muy importante y se los quiero reconocer a todos, están poniendo otros 300 millones de pesos y en reconocimiento de esto el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, me dijo, si tú te vas a remojar y los alcaldes se van a remojar, la federación por supuesto que también se remoja. Y autorizó otros 300 millones de pesos para hacer esta bolsa de 900 millones de pesos que nos va a estar permitiendo realizar poco más de 16,000 acciones de vivienda. El compromiso entre la Federación, el Gobierno del Estado y los alcaldes yucatecos es entregar los apoyos a quienes más lo necesitan, pues desde el inicio de la administración de Vila Dosal se inició un censo que a la fecha lleva contabilizadas alrededor de 500,000 viviendas para combatir la pobreza en Yucatán. Y aquí es donde nosotros hemos podido determinar quiénes son las personas que les hace falta techo, que les hace falta baño, que les hace falta un cuarto adicional porque viven en condiciones de hacinamiento. Esta información le estamos cruzando con los presidentes municipales. ¿Para qué? Para que los apoyos no se repartan por cuestiones políticas. Por su parte, el titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, expresó que se le tiene que apostar a la vivienda para mejorar las condiciones de vida de los yucatecos. Necesitamos dejar de ver la vivienda como un producto comercial y comenzar a verla como un lugar en el que comienza a construirse un mejor futuro para las personas y por tanto un mejor futuro para el estado de Yucatán. Por eso resalta tan relevante el evento de hoy, que estamos reunidos aquí los 3 órdenes de gobierno. La nueva política de vivienda impulsada por el gobierno federal busca garantizar el derecho a una vivienda en un hábitat adecuado. Asimismo, la titular de la CONAVI, Edna Vega Rangel, expresó que Yucatán es el único estado de la República en contar con un presupuesto mayor en materia de acciones de vivienda. Gracias, gobernador, porque solo se logró en Yucatán. Solo se logró para Yucatán y eso implica para nosotros el poder animar, impulsar a los gobiernos de los otros, de las demás entidades del país a que hagan lo mismo. No podemos continuar en una lógica de subsidio pues, de manera indiscriminada, abierta, sino solo sumando voluntades, sumando recursos, coordinando una política que nos permitan hablar de vivienda. En el encuentro participaron los alcaldes de los 106 municipios y asistieron funcionarios del gobierno del estado. Con imágenes de Luis Medina, información de Irving Hill, Teleyucatán Te Informa. Ahora nos vamos al municipio de Concal, en donde el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, visitó las academias de iniciación deportiva. El gobernador Mauricio Vila Dosal visitó las academias de iniciación deportiva en el municipio de Concal.
donde infantes de 6 a 11 años de edad se activaron físicamente con actividades deportivas. En el campo de fútbol, Audomaro Aguilar, el mandatario estatal, expresó la importancia que la niñez yucateca practique actividades deportivas. Primero que nada, felicitar a todos los papás en su día. ¿Y de qué se tratan estas academias de iniciación deportiva? Miren, cuando yo estuve en campaña, lo que me decían todos los papás, lo que yo veía cuando visitaba los municipios, es que no hay actividades en muchos lugares, ¿no? Concal está cerca de Mérida, tiene una dinámica diferente, pero imagínense ustedes en Tatsiú, en Chiquinzonot, en Chaxiquín, la realidad es que nunca hay un entrenador de fútbol, nunca hay un entrenador de béisbol, muchas veces no hay ligas para que los jóvenes jueguen, muchas veces en las tardes no hay actividades culturales, no hay espacios recreativos, lo único que los niños tienen que hacer es estar en el parque principal y ahí pasando toda la tarde con las cosas buenas que pasan y también con las malas. La idea de estas academias de iniciación deportiva es que así como en la ciudad de Mérida los niños tienen la posibilidad de entrenar con un entrenador que esté preparado, que sea licenciado en educación física, que tenga capacitación, que en todos los municipios de Yucatán los niños y los jóvenes tengan la misma posibilidad. En su primera etapa, este proyecto contempla 25 municipios y las inscripciones se pueden hacer en los bajos del Palacio Municipal de Concal. Pues con esto lo que estamos haciendo es darle a nuestros jóvenes la oportunidad de practicar deporte, que se mantengan sanos, que tengan esas cualidades que brinda el deporte, trabajo en equipo, disciplina, carácter y sobre todo también que ayudemos a combatir el tema de la obesidad infantil, que es uno de los grandes problemas del estado de Yucatán. La Academia de Concal forma parte de las primeras 25 que ya funcionan en diversos municipios, a los cuales se sumarán otros 25 en julio. La meta es que para principios de 2020 ya estén operando en los 105 municipios del interior del estado. Acompañado de instructores deportivos, Vila Dosal dio la patada inicial en el proyecto de activación física. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Y de Concal ahora nos trasladamos a la vía Campeche-Mérida, donde realizan labores de rehabilitación, entre las que se encuentran la limpieza de acotamientos, control de vegetación, reparación de cercado, entre otras más. Para preservar en óptimas condiciones la red federal carretera mediante un esquema de asociación público-privada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizará en 2019 una inversión de 75.6 millones de pesos en labores de conservación y rehabilitación en un tramo de 62 kilómetros adscritos a la jurisdicción de Yucatán. Como parte de las acciones de conservación, se realiza la limpieza de la calzada y acotamientos, consistente en la recolección de basura, vegetación y residuos de llantas. Asimismo, se llevan a cabo diversas actividades que forman parte de la conservación rutinaria, como control de la vegetación, reparación de cercados delimitadores del derecho vial, mantenimiento de paraderos y colocación de señalización horizontal y vertical. Adicionalmente, la modalidad asociación público-privada incluye servicios de vialidad consistentes en brindar apoyo al usuario en caso de algún incidente mecánico. Actualmente se realizan labores de rehabilitación en el tramo comprendido del kilómetro 121.5 al kilómetro 139.8, sentido Campeche-Mérida, que incluyen trabajos de renovación del pavimento, colocación de nueva carpeta asfáltica y aplicación de riego de sello. Teleyucatán te informa. Y mire, usando materiales reutilizables y con mucha creatividad, trabajadores del parador turístico del Oltún elaboraron un letrero en ese lugar precisamente ubicado a 7 kilómetros de Oxtuxcap, al sur del estado. Se trata de un trabajo realizado con materiales 100% reutilizables, a favor de la sustentabilidad, ya que los trozos de madera se rescataron de la basura. El director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos, Mauricio Díaz Montalvo, explicó que esta iniciativa de los trabajadores del parador tiene como fin ayudar a una mayor promoción, ya que la gente se toma fotos y las difunde a través de las redes sociales. Y ahí vemos algunas imágenes de este tema, y hablando precisamente de temas de ecología, ahora nos vamos al otro lado del estudio con nuestra compañera Mayra Vences, que nos tiene una excelente recomendación. Muchas gracias, Liven. Efectivamente, ¿ustedes sabían que los árboles actúan
contra el calentamiento global, disminuyen la contaminación auditiva y combaten el efecto de la isla de calor en las ciudades. Pues por eso y más, el Ayuntamiento de Mérida te invita a que plantemos juntos 10,000 árboles en la Cruzada Forestal 2019, en la que también se van a estar entregando 4,000 arbolitos en adopción. Así que hagamos de nuestra ciudad que sea más sustentable, y de esta forma también ustedes se van a poder inscribir en la página web merida.gov.mx y participar así en la Cruzada Forestal 2019. ¿Qué esperas? Mérida me mueve, Ayuntamiento 2018-2021. Hacemos una pausa, ya regresamos. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la zona deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su zona deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Que sigan con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Les recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. Y mire, sobre este tema estuvimos hablando abundantemente la semana pasada, y ahora le comento que fueron 420 toneladas de cacharros los que se recolectaron durante este fin de semana en la campaña de descacharrización 2019. Durante el primer fin de semana de la campaña de descacharrización se recolectaron 420 toneladas de potenciales criaderos del mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika. Unos 1,700 brigadistas recorrieron las 263 colonias de la ciudad para recolectar cacharros, beneficiando a 1 millón de habitantes de la ciudad de Mérida. Aunque la campaña se realizó el fin de semana, la limpieza de las principales avenidas y calles de la ciudad continuará hasta el miércoles, debido a que algunos ciudadanos sacaron a destiempo sus cacharros. La campaña continuará este fin de semana en las comisarías de la ciudad, beneficiando a sus 193,000 habitantes. La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a no bajar la guardia en las tareas de prevención y mantener sus patios libres de cacharros. En el caso de las cubetas y otros utensilios que se tengan en esta zona, ponerlas boca abajo cuando no estén utilizando para evitar que se acumule el agua en ellos y se conviertan en focos de infección. El reporte es de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Recuerde que la campaña de descacharrización continuará en los municipios y por supuesto en las comisarías de Mérida, así que esté muy pendiente de las redes sociales y de los avisos en su municipio para que usted también pueda despejar sus patios y esté libres de cacharros para prevenir el contagio del dengue, zika y también el chikungunya. Y hablando precisamente de temas de salud, abusar en el uso de aparatos electrónicos podría traerle graves consecuencias a su salud. Algunas de ellas son el llamado ojo seco, así como padecer insomnio. Así que hoy escuchemos a los especialistas. Dormir con la televisión encendida, con el celular cerca de la cama o algún otro dispositivo electrónico puede ocasionar insomnio o un sueño poco reparador. Esta luz azul-violeta está entrando en nuestro cerebro y en nuestro cerebro se puede confundir y pensar que es todavía de día y entonces nos quita el sueño, nos puede provocar insomnio. Y esta situación de insomnio o falta de sueño nos puede generar estrés, estar cansados todo el día. Hace unos días circuló en redes sociales que dormir con la luz encendida favorece el aumento de peso en las mujeres, pero no está comprobado científicamente y tampoco sería una causa única, porque en el sobrepeso influye la alimentación, sedentarismo, entre otros factores. Lo que sí está comprobado es que el uso prolongado de los dispositivos produce el síndrome de ojo seco. Realmente no hay ningún estudio a largo plazo y con mucha gente que demuestre
que las luces del celular o las luces del tablet, de la computadora, las luces con pantalla LED puedan tener alguna repercusión a largo plazo y fuerte en el ojo. Lo que sí está demostrado es que puede ocasionar mayor resequedad ocular, sensación de ojo seco, ardor, leve enrojecimiento de los ojos. Se cree que a la larga, el abuso de esos equipos puede causar predisposición a padecer cataratas prematuras o maculopatía, pero no está comprobado. Recomendó que los niños menores de 3 años no usen estos dispositivos y quienes los utilizan por tiempo prolongado por el trabajo, utilicen gotas lubricantes bajo prescripción médica. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Y es que cada parte de nuestro cuerpo necesita ser ejercitada para mantenerse bien y en óptimas condiciones. Nuestras piernas, los brazos, incluso el abdomen para presumir en la playa, pero también nuestro cerebro. Ejercitar esta importante parte del cuerpo trae grandes beneficios, entre ellos la prevención del Alzheimer. Acudir al neuropsicólogo a realizarse una prueba cognitiva a partir de los 45 años ayudaría a prevenir el Alzheimer. Se puede reducir el riesgo de desarrollar demencia, de desarrollar Alzheimer. Y entonces hoy sí tenemos instrumentos para poder obrar. Es necesario, pero que la gente empiece a entender que así como se hace una mamografía por las mujeres para evaluar si tienes un cáncer, es necesario hacer prevención a nivel cognitivo. Para que el cerebro esté sano, es necesario ejercitarlo. Por eso es importante tener un plan de envejecimiento saludable para prevenir demencias y otras enfermedades. Y si las neuronas no se ejercitan, o sea, esas van a morir. Y sobre todo, ¿no?, la conexión en definida sinapsis entre neuronas tiene la necesidad de ser ejercitada. El Alzheimer es una de las demencias más frecuentes, que representa el 55% de esos padecimientos. Este tipo de demencia se desarrolla con un inicial trastorno a nivel de memoria, o sea, la dificultad inicial es seguir aprendiendo la información de la vida cotidiana. Y también conjunto a dificultad de lenguaje, que a nivel, neuropsicológico definimos anomías, o sea, la persona tiene siempre más dificultad a recordar palabras de uso común, por ejemplo, nombre de personas. La alimentación rica en azúcar es responsable en el 60% de los casos de la enfermedad, aunque también factores como tabaquismo, falta de actividad física y componentes genéticos pueden ser los causantes. Por lo general, el Alzheimer se registra entre los 70 y 80 años de edad, pero es importante diferenciar los achaques mentales del envejecimiento de los síntomas de la enfermedad para tener un diagnóstico oportuno y evitar la demencia. Y por eso la persona puede pensar, ¿no?, que simplemente, o sea, no es algo de importante, y en realidad sí lo es. La demencia severa puede ocasionar problemas de deglución y por ende desnutrición, y a su vez la neumonía y la pérdida de la vida. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Ahora le cuento que piden sancionar el delito de la venta de sangre. Le cuento, son personas que se aprovechan de la necesidad de los familiares de pacientes hospitalizados. Hay personas denominadas coyotes que venden su sangre a las familias cuando algún paciente necesita una operación. Son personas identificadas que cometen el delito y no se procede contra ellas. Sabemos esos que les dicen están ahí de coyotes, y cuando la gente salen los familiares de los pacientes desesperados porque necesitan sangre en esos momentos, están ahí esas personas. Y lo peor es que ahora sí que están plenamente identificadas. Hay muchos que ya los conocen, ¿no? Gente de los mismos hospitales que los conocen. Al rendir el informe de actividades de la asociación, insistió en elaborar una iniciativa que atienda ese ilícito y que fomente la cultura de la donación de sangre. Tener las estrategias, las normas legales para que ahora sí el obtener sangre segura. ¿Cómo se obtiene esta sangre segura? A través de la donación altruista. Sea ya algo que no genere preocupación entre la sociedad. Entonces, a través de este marco jurídico, que se genere esta mayor cultura. Otra cosa, que se den incentivos, por decirlo de alguna manera, a la gente, facilidades
para que puedan acercarse a donar sangre. Consideró que los medios de comunicación juegan un rol importante al fomentar la cultura de la donación de sangre. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Sobre este mismo tema, ahora le cuento que se entregaron al Congreso diversas propuestas para fomentar la cultura de la donación de sangre, que será el punto de partida para reformar la Ley de Salud del Estado de aquí de Yucatán, que respaldará también a las asociaciones civiles que fomentan dicha cultura. O se reforme la Ley de Salud del Estado de Yucatán y se le incluyan algunos artículos que fomenten la cultura de la donación altruista y más facilidades, o en nuestra ley que tenemos para la donación de órganos, tejidos y células, que no contempla prácticamente nada sobre la donación sanguínea, ahí se incluyen algunos artículos. Entonces, como presidente diputado de la Comisión de Salud, he recibido estas propuestas y estaré trabajando próximamente para que podamos hablar de que ya en la legislación ya tenemos un marco que le da a la autoridad todas las herramientas para impulsar programas, políticas públicas y fomentar la cultura de la donación. Recuerde que donar sangre es sinónimo de regalar vida. Con este tema nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, a la vuelta aún tenemos más información. No nos tardamos nada. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable. Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. La temporada de béisbol ya inició. En Teleyucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. Saca el león que llevas dentro. ¡Saca la garra! Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Ya estamos de regreso en Teleyucatán Te Informa y como le dije, no nos tardamos nada. Gracias a todos los que se unen a la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Si no le ha dado me gusta, pues ahí puede mantenerse informado las 24 horas del día con todas las noticias que consecutivamente vamos publicando en esa plataforma digital. Seguimos con las noticias y mire, ahora le presento a don José. Él es el último zapatero de alpargatas con suela de llanta, como se fabricaban las originales. En este lugar que antes era de paja, vivió don José con toda su familia. Hace 56 años decidió emprender un negocio que le cambiaría la vida. Hoy es el único productor de alpargatas con suela de llanta que existe aquí en el Brazo Fuerte, en Junucmá, Yucatán. Desde los 15 años, don José dejó el campo para dedicarse al oficio de la elaboración de calzado. Trabajó por 20 años con 2 zapateros, quienes fueron sus mentores. Desde joven fue muy creativo. Todo lo que aprendió fue observando a sus mayores y a otros productores de calzado. Cuando decidió emprender su negocio, no tenía un solo peso para invertir, así que tuvo que ingeniárselas. De lo contrario, no hubiera tenido sustento para su familia. Entonces, de las grandes zapaterías que había, veía que tiraban sus retazos en varios lugares, iba yo a recogerlo. Había retazos grandes y todo, y me dediqué a hacer esas cosas. Me dediqué a buscarlos y los hacía y los salía a vender y vi que así resultaba porque nadie los hace. Él fabrica sus propios moldes y es el único trabajador de su negocio. Eso sí yo los hago, mire. Es para las sandalitas, ¿no? Sandalitas, sí. Es cualquier madera verde que yo encuentre y que esté suave, las hago.
talando, fueron a medida. Las sandalias para bebés son los productos que más vende. También hace alpargatas sintéticas con suela de llanta y las chillonas que usan los jaraneros. Es de la llanta. Se compra la rueda de llanta, ya está cortada la rueda, y vende los rollos de llanta. Entonces compra, se hace la medida de aquí arriba y se cortan las llantas. Eso se llama la chillona. ¿Y qué material es ese? ¿Es madera? No, es puro cuero de este. Puro cuero. No lleva cartón, no lleva madera. Parece madera, pero no es suela. Suela le llamamos nosotros porque es cuero. Don José se autocalifica como un hombre muy productivo a sus 71 años. Puede elaborar hasta 10 pares de sandalias en 12 horas. Un hombre feliz, trabajador y rico por la familia y amigos que tiene. Don José logró abrir su negocio hace 4 años, el cual abre por las tardes. Ahí se sienta en su banca y espera que la clientela elija el calzado que con mucho amor y calidad elabora. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ahora hagamos un viaje por la historia y la política a través de las colecciones de monedas y billetes. La colección de monedas y billetes son una forma de viajar al pasado y conocer la historia que marcó una época no solo de México, sino de todo el mundo. Desde hace más de 60 años, Pedro Góngora Paz emprendió un viaje por el mundo de las monedas y billetes, coleccionando una infinidad de capitales redondos con acabados de bronce, oro y plata. Una moneda tiene, ¿verdad?, digamos, el valor del metal que contiene en primer lugar. Puede ser de oro, puede ser de plata, puede ser cobre, puede ser bronce, ¿verdad? Digamos, lógicamente las de oro son las que tienen mayor valuación y también influye el número de piezas que se haya troquelado, ¿no? Hay monedas que son de plata y tienen un valor, ¿verdad?, extraordinariamente alto. En su colección tiene una de las monedas más antiguas del mundo, una española de 1537. El año en que el rey de España ordenó que se ponga la Casa de Moneda en México. Ahorita, por ejemplo, una moneda muy valiosa, por ejemplo, es el peso de 1949. ¿No? Que digamos es una moneda reciente, sin embargo, ¿verdad?, como es muy extraña, pues cuesta mucho. Asimismo, Jorge Carlos Flores Ferráez también empezó a coleccionar monedas desde los 10 años. Ahora, su pasión por la numismática se mantiene por el conocimiento, historia y tiempos políticos que enmarcan las monedas de diferentes épocas. La moneda más antigua que tiene en su local, ubicado en el Bazar García Rejón, es de 1623, de Austria. Actualmente es muy difícil, es una crisis, pues creo que general en todo, ¿no? Y en esto ha estado muy difícil, porque aunado a eso, la escasez de las monedas. Hay mucha escasez de moneda, porque muchas monedas se han fundido por su metal, por la plata y por el oro, y han escaseado muchísimo, muchísimo. Tanto aquí como en la Ciudad de México y toda la República ha escaseado la moneda tremendamente. Todavía hay gente que... Y ahorita hay más demanda que monedas que ofertan. Hay demanda, pero lo que no hay son las monedas. Entre su colección de monedas que se encuentra en su local, hay desde monedas mexicanas, una en especial de 1868 de la época de Juárez, equivalente a 8 reales. Asimismo, tiene una colección de monedas de época de las haciendas de Yucatán, en las que sobresale la Hacienda San José Egnacán, Hacienda Itzincap, Hacienda Techán, equivalentes de entre 2 y 10 reales. También, una de las colecciones que llaman la atención son las conmemorativas al Mundial de Fútbol México 86, de 50 y 100 pesos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa.
Cambiamos totalmente de temas y escuche con atención. No llores, no grites, no te enojes. Son frases que usualmente escuchamos cuando éramos niños y que muy probablemente solemos repetirle a nuestros hijos, pero mucho ojo. De acuerdo con especialistas, el enojo es una emoción que no se debe reprimir. Hacerlo podría traer repercusiones en el desarrollo del niño y en la vida adulta. El enojo reprimido en la infancia puede manifestarse en adultos sumisos y manipulables. Por eso es importante que esa emoción se exprese, advirtió el psicólogo Omar Medina Moreno. Entonces, si al niño le quitamos esta emoción o reprimimos esta emoción, cuando él crezca va a ser un adulto sumiso, un adulto que se van a aprovechar de él, un adulto muy manipulable, un adulto que no se va a manifestar o va a exigir lo que le corresponde, ¿no? O a pelear sus derechos. El enojo no se debe contener y tampoco se debe dejar fluir sin límites. No hay emociones buenas ni emociones malas o emociones positivas o emociones negativas. Simplemente hay emociones bien canalizadas o mal canalizadas, bien utilizadas o mal utilizadas. Y el enojo es una de las emociones mal vistas de manera social. Por eso muchas veces los padres reprimen el enojo. Al igual que la felicidad y la tristeza, el enojo es una emoción y por lo tanto debe expresarse. Él no se debe de lastimar ni debe de lastimar a nadie más. Está bien, entiendo que estás enojado, pero eso no va a cambiar la situación. O sea, eso no va a cambiar que te quite el castigo, eso no va a cambiar que no te compre tal paleta o algo por el estilo, ¿ok? Está bien que te enojas. Lo tercero es canalizarlo, como bien decíamos, puede ser golpeando una almohada, puede ser, si quiere gritar, que grite. Algo que funciona también muy bien es darle papel periódico o papel para que la arrugue o rompa y termine así hecho cachitos todos los papeles, ¿ok? Los padres de familia tienen que aceptar que el niño se puede enojar, que es una emoción humana y las emociones no se controlan. Sin embargo, la acción se puede controlar. También es importante predicar con el ejemplo, de modo que las parejas no deben discutir delante de sus hijos o hacerlo sin gritar ni emplear insultos o violencia física. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Ya escuchó a los especialistas, así que tome nota. Vamos a cambiar de temas y escuche, realizan primer encuentro de ponicultores de Mérida y alrededores. Entre los temas ejes que se abordaron se encuentran los efectos del cambio climático en las abejas. Con la participación de 15 meliponicultores, se realizó el primer encuentro de expertos en miel de abeja melipona, en la que se explicaron las ventajas de las propiedades del jarabe que producen estos insectos. Estos temas se van a abordar principalmente primero, de qué se trata nuestro proyecto. Nuestro proyecto son 4 actividades, las cuales la primera es esta junta. Referente a esta junta se planea hacer un libro con las experiencias y la información recabada. Nuestra segunda actividad es la elaboración de un libro infantil y un taller infantil, el cual va a tener como tema principal la abeja melipona. 2 danzas, una de arte contemporáneo y una de danza clásica. Y por último una sesión fotográfica con tema de la abeja melipona. Los meliponicultores discutieron los efectos del cambio climático en las abejas. Buscamos mostrar a la gente que trabaja con esas abejas que son las meliponas y que vean su importancia. Sabemos que hay varios productos, ¿no?, derivados de la miel de la melipona. Claro, hay desde jabones, gotas para los ojos, depende. Hay unos productos que son de miel y otros que son de miel de melipona. Normalmente los productos de miel de melipona tienen aún más propiedades curativas que las de miel normal. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, le mandamos saludos a Adriana Vargas, que nos sintoniza desde Espita, Yucatán, como todas las tardes de lunes a viernes. Ella siempre pendiente de las noticias. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Enseguida estamos de regreso. Usted esté viendo Teleyucatán te informa. Noche muy especial para aquellas que aman estar a la moda, pues el viernes pasado, Luxury Studio abrió sus puertas para ofrecer vestidos, zapatos, bolsas, todos modelos exclusivos, con un concepto único en Yucatán. Esta exclusiva boutique, ubicada en el norte de la ciudad, tuvo como madrina de lujo a Brenda Zambrano,
que con su belleza y elegancia puso el toque ideal para esa noche que marcó el inicio de un nuevo concepto, en donde el objetivo es que las damas se sientan como en su propia casa. Estoy encantada de estar aquí en Mérida, Yucatán, es un lugar increíble y pues qué lujo ser la madrina del Luxury Studio, ¿no? Está increíble, es la primera vez que lo visito, ya me han mandado accesorios, ropa, vestidos de aquí y pues muy contenta de estar aquí, gracias Oscar por invitarme. Y pues muy contenta. Es un lugar increíble, es como estar en tu casa, ¿no? El closet, los zapatos, la ropa, que está súper padre, a la moda. Y si quieres verte elegante, fina, guapa, pues Luxury Studio es el lugar ideal. Ante invitados especiales y todos los que hicieron posible la apertura de este nuevo concepto para moda de damas, atestiguarán el corte del listón por parte de la estrella de Acapulco Shore. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01800 Incendio o al 911. Gobierno de México. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Qué gusto que sigan con nosotros en Teleyucatán te informa. Y mire, salimos a la calle a preguntarle a la gente qué preferiría al momento de fallecer, ser cremado o enterrado. Vamos a ver lo que la gente opina y usted puede contarnos qué prefiere a través de las redes sociales. Déjenos un comentario en la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. ¿Qué prefieres, ser sepultado o cremado? Unos meridanos respondieron a favor de la incineración y otros por el entierro tradicional. Algunos otros opinaron que sería indiferente cualquiera de las dos opciones, pues al fallecer dejaría la decisión a sus familiares. Cremado. ¿Por qué? Porque me gustaría que mis cenizas, no sé, las tuvieran guardadas o ya sea igual que las expandieran. ¿Usted qué preferiría, ser enterrada o que la cremen? Ser enterrada. ¿Por qué? Porque son las tradiciones y las costumbres de nuestro pueblo. Okay. ¿Y usted lo ha llegado a practicar con su familia? Bueno, yo soy de Cibalché, Campeche, y mayormente ahí pues no hay maneras de que te quemen y algo así. O sea, se sigue todo lo antiguo. Lo que decida mi familia, si me queman o me entierran, ya uno cuando está muerto ya ya no siente, ya no piensa, ya no oye, ya no escucha, ya no nada. Pero ya murió. Desde su perspectiva, ¿qué debe ser mejor, cremar o enterrar? Pues le digo que pues lo que decida mi familia, porque pues si ellas deciden enterrarme, pues que me entierren. Si deciden cremarme, que me cremen. No, uno pues ya está muerto. Depende de la mentalidad de cada persona, ¿no? Muchas personas desean que los entierren y otras que lo cremen. La iglesia acepta también la cremación. Entonces yo creo que depende
ya de cada persona. La religión católica acepta ambos ritos. La tradición está en enterrar a los muertos, es una obra de misericordia. Por eso también antiguamente a los cementerios se les llamaba camposantos. ¿Por qué? Porque era un lugar sagrado donde descansaban los restos de aquellos que morían. No solamente para que estén en un lugar digno, porque sabemos que también el cuerpo se descompone, sino para que las personas pudieran visitar los restos de sus familiares. Muchos lugares ya tienen la práctica de la cremación, incluso por higiene, por tener un lugar más reducido, más práctico. Y pues va de acuerdo con la doctrina cristiana, la cremación siempre y cuando las cenizas se conserven en un lugar adecuado, como he mencionado, un lugar que sea sagrado, una capilla, oratorio y un lugar donde se le pueda dar culto a la persona. Para la tanatología, ser sepultado o incinerado es un cambio generacional, porque ser cremado va más allá de las creencias religiosas. De hecho, abarca el tema ambiental. Aquí en Yucatán no es sabido de en toda la República Mexicana hay una institución que se dedica a hacer urnas ecológicas, que son de materiales como de arena, de tierra, donde se crema a la persona y se pone en esta cápsula y ya se le da al ser querido que lo puede, si lo vas a echar al mar, que sea más degradable, o se está sugiriendo ahorita que se siembre un árbol. De cada persona depende la decisión que debe tomar antes de su defunción. No importa si la decisión de una persona es ser enterrada o cremada, lo importante es mantener vivo su recuerdo. En la cámara Luis Medina, para Teleyucatán te informa Irving Hill. Pues la pregunta queda al final del día para usted, ¿qué prefiere? La decisión es solamente suya. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por iniciar la semana informándose con nosotros. Mi nombre es Liv de Ojeda. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. No le cambie, se queda con nuestros compañeros de los deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Muy buenas tardes. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En un hecho histórico de verdadero diálogo entre los poderes de la Unión, la Cámara de Diputados analiza por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Todas las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, servidores públicos, expertos y sociedad civil realizarán foros en Parlamento abierto para analizarlo. Sigue de cerca este importante ejercicio y participa. Más información en www.diputados.gov.mx/PND y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Black. Hola,
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde vamos a platicar con todos ustedes acerca del paraatletismo. Y es que en el Abierto Mexicano que se desarrolló en Cuernavaca, 3 atletas yucatecos tuvieron una actuación importante. Vamos a estar platicando. Ellos fueron Rodrigo Águila, Carla Esquivel y José Cruz. Le tendremos todos los detalles. También se presentó lo que va a ser el segundo Congreso Mexicano de Medicina Deportiva del 3 al 6 de julio. Se realizó el sábado pasado la segunda edición del Día de El Luchador, un reencuentro entre grandes glorias de este deporte mexicano. Y también estaremos hablando de la nueva Liga Team 3x3 de Taekwondo. Se realiza la primera de 6 fechas que tendrá el campeonato 2019. Y en el béisbol, bueno, pues la zona norte vence 11 carreras a 6 a la zona sur en el Juego de Estrellas Liga Mexicana 2019. También concluyó la Olimpiada Nacional sin cambios y Yucatán finalizó por tercer año consecutivo en el cuarto peldaño, 70 de oro, 62 de plata y 84 de bronce. De esto y mucho más estaremos platicando. Y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, mi estimado Mario, muy buenas tardes, iniciando la semana ya con bastante información deportiva. Tenga usted, por cierto, excelente inicio de semana. Le recordamos nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales en Facebook y en Twitter en @DeportesTeleYuc y Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y como bien dices, ¿verdad? El béisbol, pues se realizó el Juego de Estrellas ayer precisamente en el nuevo estadio de la capital del país, la Casa de los Diablos, el estadio Alfredo Harper Luz, y la zona norte, bueno, se llevó la victoria. Por allá se mencionaba y preguntaban a los aficionados, Mario, y es bueno preguntar qué les parece este nuevo formato, ¿no? De que ahora el campeón o el ganador es el ganador, o sea, el ganador ya no aporta la oportunidad de que tanto el de la zona norte o el de la zona sur, el que gane pues el Juego de Estrellas ya no se decide en el arranque de la serie final. Este es el tercer año. Ayer algunos comentaristas lo andaban preguntando y haciendo encuestas a la afición, y yo digo que este formato se debe de quedar, ¿no? Por allá se había rumorado que podría volver otra vez, pero pues bueno, para un servidor, yo creo que se debe de quedar, ¿no? Pero le das más emoción, el hecho de que la zona norte enfrente a la zona sur, que haya algo más que un resultado, el definir en casa de quién estará iniciando la serie final por el título. Es el tercer año que, bueno, pues el Juego de Estrellas no define lo que vendría siendo la localía para la serie final. Solamente es un resultado y finalmente el norte 11-6 le gana a la selección del sur en la Ciudad de México el día de ayer. Que finalmente es un Juego de Estrellas, ahí es para que los peloteros pues vayan un poquito más relajados. Pero dale un poquito más de ingrediente, que haya juego también, lo que es el campeonato, donde finalmente están involucrados los peloteros que van por parte de ambas selecciones. Pero bueno, también, cada quien tiene su punto de vista. Así es, vámonos mejor a la información. Bueno, pues vámonos a la primera nota y hablamos precisamente del evento del paraatletismo. Les decía, los yucatecos Rodrigo Águila, Carla Esquivel y José Cruz tuvieron una destacada participación en el Abierto Mexicano llevado a efecto en Cuernavaca, Morelos. Los detalles. Los atletas Rodrigo Águila, Carla Esquivel y José Cruz López buscarán ser seleccionados para integrar al equipo paralímpico mexicano que asistirá a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, así como también al Campeonato Mundial Juvenil en Suiza. De lo más destacado que acudió fue Carla Esquivel, que es una de nuestras chicas femeniles que pues, se colocó en los 2 primeros lugares en 100 y en 200 metros, con muy buenas marcas en velocidad, con su guía Javier Carrillo López. También estuvo Rodrigo Águila, obteniendo 3 primeros lugares, peleando o luchando por formar parte del lugar del Mundial Juvenil. Y José Eduardo Cruz López en el área de lanzamientos también hizo muy buen papel, ocupando 3 primeros lugares en bala, jabalina y disco. Miguel Aguilar, presidente de la Asociación para Deportistas Ciegos y Débiles Visuales de Yucatán, declaró que estos atletas yucatecos
sobresalieron en el abierto de paratletismo realizado en Cuernavaca, Morelos, y también en el torneo Challenge Grand Prix realizado en los Estados Unidos. El Desert Challenge, que es un Grand Prix, es una competencia que se utiliza para dar puntos o para ir peleando un lugar, ¿no? Porque todas las marcas que se dan suben al ranking internacional del IPC, del Comité Internacional Paralímpico. Y Rodrigo tuvo participación ahí como equipo de selección nacional. A pesar de ser sub-18, compitió en la categoría sub-20 y obtuvo 2 primeros lugares en 100 y en 400 metros planos, mejorando sus marcas personales, y pues esto creo que le da pues muy buenas posibilidades y aumenta la probabilidad de que pues él sea o esté considerado dentro del equipo nacional. Finalmente, Miguel Aguilar aseguró que la calificación a Suiza y a Perú depende ahora de la CONADE y la Federación Paralímpica Mexicana, y solo falta que salga la lista de los seleccionados nacionales, donde seguramente deberán estar estos yucatecos. Oiga, y cambiemos de tema, y es que pues, la medicina deportiva también forma parte de los atletas de alto rendimiento para su mejor estado físico en cada competencia, y es por eso que aquí en Yucatán se va a realizar el segundo Congreso de Medicina Deportiva. Esto va a ser del 3 al 6 de julio. Del 3 al 6 de julio, Mérida será sede del segundo Congreso Mexicano de Medicina del Deporte, para el que se espera la asistencia de ponentes y participantes de todo el país, informó esta mañana en conferencia de prensa Alberto Alcocer, organizador del evento. Contaremos con la presencia de más de 40 ponentes de talla internacional y nacional, entre ellos gente destacada, directores médicos de equipos deportivos como son del equipo San Luis, del equipo de Santos, del equipo de Monarcas Morelia, del equipo de Xolos de Tijuana. Tenemos participación también de otras áreas, no solamente de médicos del deporte, sino también en nutrición deportiva, psicología del deporte, fisioterapia deportiva, traumatología deportiva y preparación física. El segundo Congreso Mexicano de Medicina del Deporte se realizará durante 4 días en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán y tratará 6 temas y talleres, entre los cuales sobresalen la psicología deportiva y preparación física. Este es el primer año que el Congreso de Medicina del Deporte se amplía para no ser exclusivo para médicos del deporte. Es un congreso incluyente en donde por primera vez se generarán ejes temáticos para profesionales auxiliares a la medicina del deporte o complementarios a la medicina del deporte, como son el nutriólogo deportivo, el fisioterapeuta deportivo, el psicólogo deportivo, el preparador físico y el ortopedista o traumatólogo deportivo, ¿no? Entonces, realmente el objetivo final es no solamente profesionalizar en cada uno de estos ejes, sino también generar esa integración de los equipos multidisciplinarios, que son los que estamos al cuidado de los atletas, ¿no? Finalmente, Alberto Alcocer declaró que este segundo Congreso de Medicina Deportiva cuenta con el aval académico de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte en coordinación con la CONADE. Pues ahí está lo que va a ser este Congreso Mexicano de Medicina Deportiva que se va a desarrollar en esta ciudad durante la primera semana del próximo mes de julio. Y antes de irnos a la pausa, abundar un poquito más en la Olimpiada Nacional 2019 que concluyó oficialmente el pasado domingo. Yucatán sumó 216 preseas, de las cuales ya le decía 70 fueron de oro, 62 de plata y 84 de bronce, lo que lo hicieron quedar por tercer año consecutivo en el cuarto peldaño. Un buen cierre en las competencias en Chetumal, el levantamiento de pesas, y bueno, pues allá está Yucatán, cuarto lugar de la Olimpiada Nacional 2019. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos hablando de la lucha libre y también del taekwondo. No se vaya, están en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01800 Incendio o al 911. Gobierno de México.
porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Y bueno, pues el pasado sábado, por segundo año consecutivo, se celebró en esta ciudad el Día del Luchador. Aquí los detalles. Por segundo año consecutivo, el sábado pasado, se festejó en Mérida el Día del Luchador, un evento en el cual la música de mariachi amenizó la reunión, en donde profesionales de este deporte y de varias generaciones tuvieron la oportunidad de conocerse, reencontrarse o simplemente convivir con sus familias. Tenemos aquí, digo, desde las primeras generaciones de luchadores. Acaba de llegar el Zorro, es el Príncipe Maya, el Guerrero Maya, de estos luchadores que empezaron a luchar en la Arena Club de Amigos, en la Arena Baratilleros, en la Plaza de Toros Mérida. Después vino gente fuerte como el Cachorro, que está aquí con nosotros también. Y a ratito vamos a tener un encuentro de luchadores de la nueva ola. Y qué mejor que tener sinodales de la calidad de luchadores que hay aquí. Alfredo Ríos Urcelay, promotor del presente, pasado y futuro de la lucha libre en Yucatán, se dijo emocionado por la asistencia de varios exponentes de este deporte en el estado, destacando la presencia de Carlos García, Lobo Salvaje, Acólito Infernal, Rey Persa, entre otros. El ver a compañeros que hace tiempo que no se saludan, que no se ven, que quizás en tiempos ancestrales de nuestra lucha libre fueron grandes rivales, pues ver que se saludan con ese cariño, que las familias se tienen respeto y cariño, de eso se trata, de ser una convivencia familiar, de que los luchadores de la nueva ola conozcan, no solamente pues con las fotografías, tenemos una exhibición de fotos aquí adelante de cinturones, sino que los conozcan. El Día del Boxeador se instituyó hace un año en Mérida y se acordó celebrarlo el sábado más cercano al 19 de junio. En esta, su segunda edición, se contó con la presencia del presidente de la Comisión de Boxeo y Lucha Libre de Mérida, Dr. Santiago Basto, así como del subdirector de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, Jesús Aguilar. Bueno, y en las artes marciales, en el taekwondo específicamente, se realizó la primera de 6 fechas de la liga por equipos 3x3. Con el objetivo de promover una nueva opción del taekwondo en Yucatán, este fin de semana se presentó la Liga Team 3x3, misma que incluye 5 combates entre los representantes de las academias participantes de Mérida. Armando Lara Ordóñez, promotor de esta nueva variante, destacó que la idea de esta liga es darle crecimiento deportivo a los jóvenes, con el roce de enfrentar a representantes de otras academias del estado y en un corto plazo también de otras partes del país. La presentación de esta nueva liga de taekwondo fue en el Centro de Alto Rendimiento de Tixcocop, lugar donde se disputó la primera de 6 fechas programadas dentro del campeonato 2019, misma que arrojó el triunfo para Yucatán ante un combinado de Quintana Roo. En el combate estelar, el equipo azul de Yucatán se impuso al combinado rojo de Quintana Roo por marcador de 59-46. El grupo ganador estuvo integrado por Yardel Ken, Roberto Arreola y Antonio López. En el primer duelo, los rojos se impusieron 169-160. En la segunda pelea de la noche, los rojos se alzaron con la victoria. El primer triunfo para el cuadro azul vino en el tercer combate y con una puntuación de 124-113. Finalmente, Alex Zul, Santiago Cartagena y Miguel King del equipo rojo ganaron su combate 39-38 ante Ulises Haas, Eduardo García y Luis Sauri.
Bueno, pues ahí estuvo entonces la primera fecha de 6 programados en este 2019 de la nueva liga de 3x3 de Taekwondo. Estamos llegando a la parte final, señor Lizama. Así es, vámonos, nos vemos en la noche. Vámonos rapidito, a nombre de todo el equipo, así es, el flamante Manuel Alcalá y por supuesto Denis Chan en la producción. Muchas gracias, nos vemos en la noche. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí está.